Bueno, hoy vamos a hablar del estado ácido-base. Y entonces vamos a tratar de entender qué es esto del estado ácido-base. Si se acuerdan, la clase pasada nosotros ya empezamos a hablar del medio interno. Dijimos que nuestro medio interno eran los compartimentos a través de los cuales pasaban los líquidos. Entonces hablamos de un líquido intracelular y de un líquido extracelular. Dentro de lo que es el líquido extracelular, dijimos que estaba el compartimento intersticial con el líquido intersticial y el compartimento intravascular con el líquido que ahí es la sangre. Muy bien. Hoy vamos a tratar de entender, ya hablamos la clase pasada cómo se mueven los electrolitos, hablamos de las concentraciones que tienen en el interior y en el exterior de la célula. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar de varios de estos que son el pH, la presión de dióxido, la presión de oxígeno y el bicarbonato. Entonces, básicamente de eso se trata el estado ácido-base. Vamos a tratar de entender cómo en nuestro organismo se regula la concentración de estas sustancias, básicamente el oxígeno, el dióxido y el bicarbonato. Y a través del pH medimos los hidrogeniones. Muy bien, entonces empezamos con algunas definiciones para poder entender el estado ácido-base. Recordamos de la química, nosotros habíamos definido un ácido como aquella sustancia, cualquier sustancia, capaz de ceder protones. Y una base es cualquier sustancia que sea capaz de captar protones. El concepto es en nuestro organismo se están produciendo constantemente reacciones químicas. Se están generando ácidos, básicamente porque en realidad por los metabolismos lo que más producimos en nuestro organismo son ácidos, pero también se dan movimientos de álcalis, tanto de ácidos como de álcalis. La concentración de hidrogeniones en nuestro organismo es fundamental porque determina el funcionamiento de los sistemas enzimáticos. Los protones deben ser regulados dentro de nuestro organismo justamente para que nuestro organismo funcione correctamente. En el sentido de lo que venimos hablando ya desde hace 2 clases, es siempre mantener la homeostasis. En condiciones fisiológicas, nosotros tenemos unos 40 nanomoles de hidrogeniones en lo que es el líquido intracelular y unos 100 nanomoles en lo que es el líquido extracelular. Ya de esto surge el concepto de que en realidad la concentración de hidrogeniones tanto en el líquido intra como en el extracelular es muy escasa, es muy pequeña. Y nuevamente, esta concentración siempre tiene que estar muy regulada. La concentración de hidrogeniones, como nosotros sabemos desde el punto de vista químico, nos está hablando de acidez o alcalinidad de las soluciones. ¿Recuerdan esto? Ya lo vieron en química biológica. Cuando nosotros hablamos de una solución que decimos ya sea ácida o alcalina, lo hacemos midiendo la concentración de hidrogeniones. Como la concentración de hidrogeniones es tan pequeña, es que nosotros usamos el término de pH. Entonces, vamos a tratar de recordar, probablemente ya lo vieron, vamos a hacer un leve repaso
de qué es el pH y por qué es tan importante. pH significa potencial de hidrógeno. Y el potencial de hidrógeno es una medida de la acidez o alcalinidad que tenga una solución. Quien acuñó el término, el primero que habló justamente de pH, fue un químico danés, Sørensen, quien, dada la escasa concentración que tiene la concentración de hidrogeniones, es que para poder expresarlo, es que lo transformó en un logaritmo. Y ahí aparece el pH. El pH desde el punto de vista matemático, se define como menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. ¿Por qué entonces utilizamos el pH y no la concentración de hidrogeniones? Nuevamente, el concepto es, la concentración de hidrogeniones es tan pequeña, en el orden de los nanomoles. Recuerden que los nanomoles son mucho más pequeños que los micromoles y que los picomoles. Por lo tanto, entonces nosotros utilizamos unidades muy pequeñas. Para poder hacerlo más asequible, más fácil, es que se lo transformó en pH. Vuelvo al concepto que ustedes tienen que tener. ¿Qué es el pH? Es la medida de la acidez o alcalinidad de una solución. Acá ustedes tienen la escala del pH. Recuerden que el pH fue tomado como pH neutro, de manera arbitraria. Se determinó cuál es el pH del agua pura. El pH del agua pura, solo agua, moléculas de agua, el pH se considera 7. En nuestro organismo, vuelvo al concepto, constantemente se están dando generación y consumo, a su vez, de ácidos y de álcalis. Por lo tanto, constantemente nuestro pH, tanto en el líquido intracelular como en el extracelular, el pH está cambiando. Acá en el esquema lo que les muestra es algunos ejemplos de cuáles son los valores de pH para distintas soluciones que estamos acostumbrados a manejar. Desde lo que es el jugo de limón, es decir, uno tiene el concepto de que eso es ácido, fuertemente ácido, o como por ejemplo, desde el punto de vista de nuestro organismo, el jugo gástrico, fuertemente ácido, por la presencia del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, al concepto de lo que es el pH de la sangre. Recuerden, y esto seguramente ya lo estudiaron, el pH en nuestra sangre es ligeramente alcalino, supera el valor de 7. Ahí ustedes tienen otros ejemplos de sustancias alcalinas, el bicarbonato, fuertemente alcalino, el agua jabonosa, el blanqueador, todos esos son álcalis.